Continuar, voy a presentar a Alejandro Campos Uribe de Delft University of Technology de los Países Bajos, quien nos va a presentar Objetos Otros, Arquitectura Moderna, Universalismo y Colonialidad. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador del Congreso por la oportunidad de exponer. Bueno, un momento que aparte. Vale. Este trabajo, en el campo de la historia de la arquitectura, se dedica a analizar una colección de arte. Por colección, en esta presentación me refiero no solo a un conjunto de objetos, como estos que veis en las imágenes, seleccionados por un coleccionista, ya sea por interés intelectual, curiosidad o fetichismo, ordenados en un discurso que trata sobre el mundo y las cosas. En este trabajo, por colección me refiero a la intersección de una diversidad de desplazamientos. La colección como intersección de recorridos en ocasiones forzosos, enmarcados en dinámicas coloniales de extracción material y epistemológica. Estos dos tratamientos de la colección representan, creo, a su vez, dos maneras de acercarnos a las cosas. Por un lado, las cosas como objetos que abordamos desde la distancia, dando por hecho su disponibilidad para ser reordenadas, reinterpretadas y, en definitiva, apropiadas. Por otro lado, las cosas como actores sujetos a prácticas y movimientos, lo cual implica la necesidad de tomarlas como interlocutoras y, en cierto modo, otorgarles agencia. Es esta doble naturaleza de las cosas la que me permite hablar de objetos otros, sometidos a gramáticas de alteridad no muy distintas a las que sufren muchos pueblos del mundo. Como trataré de mostrar, es justamente la otredad de las cosas la que nos permite hacer cosas con ellas. Escribe Sara Ahmed, extendiendo el alcance de nuestros cuerpos. Al poner ciertas cosas y no otras a nuestro alcance, un mundo determinado adquiere forma. Un mundo que en este caso se orienta alrededor de la blanquitud y que heredamos a través de taxonomías y selecciones. Decía que mi trabajo se sitúa en el campo de la historia de la arquitectura, y esto es porque la colección de la que voy a hablar es la de una pareja de arquitectos europeos, holandeses, Aldo y Hanni van Eyck, y fue utilizada por ellos para, de alguna manera, revisar el discurso de la arquitectura moderna. En paralelo al colapso de los imperios europeos tras la Segunda Guerra Mundial, el discurso de la arquitectura experimentó rápidos e importantes cambios en respuesta a la resistencia anticolonial, pero también, sobre todo, a las nuevas concepciones de la noción de cultura. El contexto de estos desarrollos fue una transformación de la agenda de la arquitectura moderna, de un programa social en el periodo de entreguerras a otro de orientación más humanista que trataba de revalorizar al sujeto humano en términos arquitectónicos. Algunos han definido esta transición, este cambio, como un cambio del paradigma de la funcionalidad al de la escala humana. Algo así como un paso desde la fascinación por la técnica hacia la preocupación por el bienestar humano en todas sus dimensiones. Pues bien, esta transición se vio apoyada por un renovado interés por prácticas arquitectónicas alejadas de Europa. Un campo de estudio inexplorado hasta el momento, un giro, podemos decir, antropológico o etnográfico, que dio forma al discurso arquitectónico de posguerra. Para cualquier historiador de arte familiarizado con la historia de las vanguardias europeas, es fácil encontrar similitudes entre lo que ocurrió en la arquitectura moderna a partir de la Segunda Guerra Mundial con lo que se ha llamado primitivismo en el arte de las vanguardias. Algunos ejemplos de la antropologización de los discursos arquitectónicos son esta exposición que veis en la imagen de la derecha, Arquitectura sin arquitectos, en el MoMA de Nueva York, de Bernard Rudowski, o los análisis de Carriers Centrals en Casablanca y Maidenine en Argel, presentados en el 9º Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Esta antropologización supuso también un viraje epistemológico que, según los historiadores, se puede resumir en tres cuestiones. Por un lado, una nueva interpretación del entorno construido como resultado de prácticas y decisiones socioespaciales, pero también su articulación como el marco para dichas prácticas e incluso la sustancia misma que los produce. Es decir, la arquitectura y el urbanismo como dispositivos que pueden influir en el comportamiento. En todo caso, la cuestión que me interesa resaltar aquí es que estos desarrollos en la arquitectura abrieron un nuevo campo de estudio en el que las arquitecturas y conocimientos de aquellos pueblos que hasta el momento no habían sido considerados parte de la historia de la arquitectura empezaron a ser reconocidos como válidos y dignos de atención. Las nuevas generaciones imaginaban ahora una civilización global, pero por primera vez diversa y multicultural, construida sobre una especie de encuentro entre pueblos y tradiciones.
Como digo, vemos reflejado este viraje en numerosas publicaciones de arquitectura, pero hay otro fenómeno relacionado con esto que ha sido poco estudiado por los historiadores de arquitectura, que es el coleccionismo de arte, en especial de artefactos, como los que se ven en esta imagen, artefactos y objetos tomados de una gran diversidad de culturas y tiempos. Así, en mi trabajo lo que hago es dedicarme a investigar las relaciones entre el proyecto de arquitectura, la cultura material y la identidad cultural, mostrando cómo los objetos de alguna manera contribuyeron a transformar los discursos arquitectónicos, al tiempo que reflejan historias complejas y problemáticas. Para ello utilizo como ejemplo esta colección, la colección de arte de los arquitectos Aldo y Hanni van Eyck, que fueron protagonistas del mencionado decurso de la arquitectura hacia la etnografía y fueron de los primeros arquitectos en expandir el canon europeo en los años 50 y 60. Durante la segunda mitad del siglo XX, los Van Eyck desarrollaron una extensa práctica de coleccionismo. La adquisición de más de 1000 artefactos, representando numerosas culturas humanas, supuso el despliegue de una extensa red de actores, marchantes de arte, galerías, comunidades indígenas, museos, coleccionistas y artistas, prácticas como el coleccionismo, el diseño, la escritura, el trabajo de campo y el turismo, e ideas como las de universalismo, multiculturalismo, primitivismo o blanquitud. Hoy me centraré sobre todo en la tercera parte, las ideas. Esto es, quiero comprender cómo fueron utilizadas las cosas por los Van Eyck para producir conocimiento y de qué manera deberíamos hoy volver a ellas desde una perspectiva renovada. Es importante mencionar que el coleccionismo de los Van Eyck, este es un mapa de donde provienen todos los objetos de su colección, su coleccionismo no debe comprenderse como un pasatiempo, sino que es una consecuencia y a la vez causa de una manera particular de acercarse a la arquitectura y a la realidad. Además, no deberíamos nunca interpretar el coleccionismo como una cuestión privada, pues el coleccionismo se trata siempre de una práctica prolongada en el tiempo que implica conjuntos de personas, instituciones, sistemas y prácticas. Los Van Eyck, por ejemplo, acudían casi todos los fines de semana a galerías de arte etnográfico en Ámsterdam, París y Londres. Mantenían correspondencia habitual con galeristas, marchantes, artistas y expertos y acudían a subastas para vender o comprar objetos. También escribieron sobre culturas como las de los dogones en Mali o los Hopi y los Zuni en Nuevo México. Formaron parte de la primera generación de turistas globales visitando numerosos lugares de la Tierra. Diseñaron exposiciones para diversos grupos y artistas holandeses entre 1950 y 1980. Y también ofrecieron numerosas conferencias sobre sus objetos, centrándose en su composición y relaciones formales, en las escalas, la articulación, cuestiones de fondo y forma, proporciones y patrones. Es decir, el coleccionismo para los Van Eyck era una parte importante de su vida y de su trabajo, que les tomaba además una gran parte de su tiempo. Todos estos objetos terminaron poco a poco reunidos en una pequeña casa, en una casa en los Países Bajos, que está todavía hoy repleta de máscaras, lanzas, vasijas, pinturas y esculturas de numerosos lugares de la Tierra. En su intento de expandir el discurso arquitectónico eurocéntrico de la arquitectura, las prácticas de coleccionismo de los Van Eyck trataron de identificar aspectos humanos esenciales, así es como los llamaban ellos, atributos y valores universales y el modo en que eran expresados transculturalmente en estos objetos. Al identificar tales valores mediante una etnología comparativa, debería ser posible, o eso pensaban ellos, utilizarlos para desarrollar una arquitectura más inclusiva, lo que ellos llamaron una arquitectura mundial. El adjetivo mundial se contraponía al de internacional, que había sido utilizado a principios del siglo XX por la primera generación del movimiento moderno y que ellos consideraban una imposición europea. Esta búsqueda de atributos humanos, tejiendo estéticas y cosmologías no europeas con las propias de la arquitectura moderna, se realizó fundamentalmente en un terreno conceptual enredado en el desarrollo de sus marcos teóricos en torno a la cultura y la sociedad, el espacio y el tiempo, la experiencia y la relatividad. En todo caso, en sus obras, y aquí vemos dos de sus obras, una de sus obras en Ámsterdam, podemos ver mecanismos formales, o lo que podríamos llamar exotismos, que solo se explican si consideramos su interés por culturas alejadas de Europa. Este enfoque mundialista, o mejor universalista, se sostuvo sobre lecturas etnológicas e historias de las artes humanas. Del mismo modo que los antropólogos examinan diversas culturas para reflexionar sobre la condición humana en general, los Van Eyck buscaron en sus viajes y en su coleccionismo de objetos arquetipos o atributos estéticos invariables con los que producir
obras de arquitectura más profundas. También se situaron dentro de los parámetros del relativismo cultural, defendido por Franz Boas, interesados por otras culturas tomadas como marcos epistemológicos autónomos. Esto resulta un tanto paradójico, pues es un intento de reconciliar universalismo, es decir, la búsqueda de valores universales, y relativismo. Igual que Boas, Benedict o Margaret Mead, los Van Eyck también utilizaron su exploración de culturas diversas como una oportunidad para criticar sus propias normas sociales y constructos culturales. Por tanto, podemos decir que hay tres aproximaciones en juego en cuanto a cómo ellos se aproximaron a la colección. Por una parte, un intento universalista de reensamblar una realidad fragmentada en una nueva realidad mundial. Por otro, un uso introspectivo de las culturas no europeas como un espejo invertido con el que criticar y reformular sus propias agendas y prácticas. Y en tercer lugar, un interés genuino por las diversas tradiciones constructivas y culturales en sus propios términos. Podemos decir entonces que estas tres cosas, universalismo, orientalismo y multiculturalidad, resumen lo que los Van Eyck quisieron hacer con su colección. Ahora bien, no son estas tres cosas sino formas distintas de articular la blanquitud y la otredad. En todas ellas vemos reflejadas la agencia del coleccionista, de los Van Eyck, sostenida sobre el principio occidental de que el mundo es nuestro, de que el mundo puede y debe ser poseído, coleccionado y acumulado en un domicilio privado. ¿De dónde vienen estas cosas, si no es a través de dinámicas de extracción iniciadas por el colonialismo? ¿Dónde queda la agencia de las cosas y la de las prácticas que las produjeron? ¿Por qué el coleccionista se arroga el privilegio de hablar en nombre de los otros? En todos, en todos estos casos, el otro es reemplazado por sus representaciones, negada toda presencia política. Estas preguntas, por tanto, avanzan hacia una interpretación de la colección, no solo como fuente de conocimiento, sino como lugar en disputa de producción del conocimiento. La colección ofrece huellas invisibles de un pasado que debe ser reinterpretado con cuidado. Para terminar, pues lo que haré es reconstruir estas tres cuestiones que he comentado, considerando ahora la agencia de las cosas. El universalismo es mejor comprendido con lo que Bauman ha definido como englobamiento. Englobamiento es un acto de apropiación de determinados tipos de otredad que subsume aquello que es diferente bajo el paraguas de lo universal. Lo subordinado, en este caso lo extraeuropeo, es adoptado e incorporado en la identidad, humanidad, definida y poseída por aquellos que llevan a cabo el proceso, que no son otros que los europeos. En este por nosotros y para nosotros, que vemos en este diagrama realizado por los Van Eyck, se incluye a todos, a todo el mundo, en una aventura que realmente es individual y personal. Este proceso lo que hace es borrar la posibilidad de otros mundos y significados fuera de la modernidad, pues asimila aquello que encaja en lo ya existente y borra todo lo irreductible a su propio marco. Es decir, se apropia de las cosas sin tener en cuenta su original intencionalidad. Podemos decir que los coleccionistas no están coleccionando el mundo, sino únicamente coleccionándose a sí mismos. Quedan 2 minutos. La dinámica, vale, de acuerdo. La dinámica del orientalismo también es bien conocida. El orientalismo se produce siempre por una oposición entre un nosotros y los otros. Lo que es bueno en nosotros es malo en ellos. Lo que se ha torcido en nuestros órdenes sociales permanece recto en los de los otros. Es esa especie de mito del noble salvaje que tiende a romantizar y exotizar. Los Van Eyck acudieron a la diversidad del mundo como una forma de criticar el discurso arquitectónico europeo, mostrando su parcialidad. Esto puede ser interpretado como una aventura puramente eurocéntrica, donde el conocedor occidental produce imágenes interculturales unilateralmente, sin tener en cuenta la original intencionalidad de estos objetos. En cierto sentido, hay algo de condescendencia, es un respeto multicultural por la especificidad del otro, que no es otra cosa que una manera de constatar su propia superioridad. Pero a la vez también es un intento sincero de avanzar hacia conocimientos situados y parciales, de incorporar nuevas preguntas, perspectivas, temas y prácticas. Por último, la multiculturalidad, que se produce siempre de manera unilateral. Para deconstruirla, necesitamos pensar en lo que aquí llamo blanquitud, en la posición de los Van Eyck como personas europeas, blancas y privilegiadas. Como decía al principio de la ponencia, es la otredad de las cosas la que nos permite hacer cosas con ellas, extendiendo el alcance de nuestros cuerpos. Sarah Ahmed afirma que es posible hablar de la blanquitud del espacio como una acumulación de tales objetos de extensión. Una acumulación que implica una determinada política económica, un deseo de poseer que constituye a los otros no solo como objetos de deseo, sino como recursos para construir mundos. Incluso si esta apropiación habla el lenguaje de la curiosidad, el amor y el cuidado,
Es una apropiación que es violenta y que crea el marco en el que otras cosas suceden. Tal blanquitud solo es visible cuando otros cuerpos entran en escena. Lo curioso es que estos objetos otros no nos resultan en principio fuera de lugar y de hecho son invisibles. Es solo cuando los miramos como actores en una constelación de prácticas y discursos, como he tratado de hacer hoy, cuando comienzan a hacernos preguntas e interpelarnos de maneras distintas a las esperadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Realmente, y también por el respeto del tiempo, muy interesante lo que venimos teniendo acá para la discusión final. Ahora le voy a dar lugar